Hoy vamos a conocer un libro que se llama Rebelión en el aula. La autora es Sue Cowley y la editorial es Desclée de Brouwer. Este libro es la traducción de este otro que yo leí hace muchísimos años cuando no tenía ni idea de gestión del aula, no sabía cómo manejarme en el aula y yo me leí este, me gustó mucho, por eso me alegro de que esté traducido ahora al español para que le pueda ir a muchos más profesores. De hecho me gustó tanto que me compré, como veis, más libros de la misma autora. Todos ellos me han sido muy útiles. Pues mirad, en este libro Sue Cowley, os enseño un poquito el índice, nos habla de que no hay varitas mágicas, pero sí que hay ciertas estrategias y técnicas que dan buen resultado en la gestión del aula. En un principio nos habla de las bases del manejo conductual, de cómo llevar ese primer encuentro con la clase, de estrategias y técnicas clave. Después nos habla del profesor y competente, de los distintos enseñanza, nos explica cuál ve ella más efectivo a la hora de gestionar el aula. Nos habla de la utilización de recompensas y sanciones, de cómo enseñar siempre en positivo de manera que favorezcamos la buena conducta. Luego nos habla de por qué se comporta mal. Ella realizó una encuesta, entonces le contaban lo que pensaban los alumnos. Nos habla de los distintos tipos de estudiantes, también de necesidades especiales. Y luego más amplía el contexto y habla de la clase, de la escuela en general y del manejo conductual en la enseñanza primaria, por un lado, y en la secundaria, por otro. La quinta parte vienen ejemplos de conductas que suelen pasar en clase, como lo que veis aquí, y las posibles soluciones. Nos plantea un escenario y distintas formas de actuar. De una de las maneras el conflicto irá más, de la otra el conflicto irá menos y se solucionará. Habla de problemas menores y mayores y ya dice, pues cuando la cosa es fea, no alimentar esos enfrentamientos, qué hacer y cómo manejar el estrés docente. Bueno, pues a veces ya nos dice que a veces es cuestión de cambiar nuestra propia actitud para poder centrarnos en enseñar y sobre todo disfrutar de enseñar. El manejar la conducta es esencial para que los alumnos puedan aprender, esto es básico, y para que podamos encontrar los docentes la forma de divertirnos enseñando. La autora establece unas bases del manejo conductual que os voy a enseñar. Sobre todo habla de que tenemos que saber lo que queremos. Aquí tenéis, las bases son ser precisos, ser conscientes, mostrarnos serenos y coherentes, ofrecer una estructura, ser positivos, mostrar interés, ser flexibles y ser persistentes. Es muy importante saber lo que queremos y transmitírselo a los alumnos y establecer nuestras expectativas. Y para ella hay 3 expectativas que son esenciales. Una es guardar silencio mientras hable el profe o cualquier otro miembro de la clase se dirija a toda la clase, el ser respetuoso y el rendir al máximo de su capacidad. Luego ella nos dice que hay aquellas conductas que sean correctas y valorarlas. Nos da también pautas para saber qué hacer si un alumno cuestiona estas expectativas que nosotros les hemos manifestado. También habla de imitar el nuestro, que sea un modelo calmado, que sea coherente y razonado a la hora de comportarse. Al final estas conductas acaban haciéndose por inercia y apenas requieren la intervención por nuestra parte. La buena relación con los alumnos y siempre en positivo es otro aspecto que ella recalca. También conservar la serenidad y reaccionar desde la cabeza. No renunciar a lo que no funciona la primera vez, sino insistir. Y determinar nuestro estilo de También habla de utilizar el lenguaje para reforzar el nivel de motivación de nuestros alumnos. Pues hacer concursos, premios, retos y no perder de vista pues lo que significaba para nosotros ser niños. Tener en cuenta el público, digamos, al que nos estamos dirigiendo.
También habla de no agravar las situaciones, que no haya una escalada en los conflictos, y en esto el profesor tiene un papel fundamental. Ella propone un estilo sereno, coherente, positivo, que le sirva a los niños de modelo, como decíamos antes, y propone no hacer ni decir nada que pueda agravar las situaciones. En cuanto al uso de la voz, del cuerpo, habla de la importancia del lenguaje no verbal. Como vamos a ver, la mirada, esa mirada dice, pues yo sé lo que quiero, cómo utilizar nuestra voz. Aquí nos lo cuenta. Una mirada que transmita, sé lo que quiero, que transmita una actitud mental, la palabra. Y para ello también se pueden emplear señales. Una norma básica de la que ella habla es que el profesor no hable hasta que todos los alumnos estén escuchando. Es básica. Esperar y hasta que no... Yo lo he hecho y a veces cuesta mucho y quieres empezar a hablar, pero la verdad es que cada vez esperas menos con la práctica. Se acostumbran a que tú no vas a hablar hasta que no haya silencio absoluto. También habla de transmitir con las manos, con la pura. Con todo ello podemos dictar de señales positivas. También nos habla de distintos estilos de enseñanza. El estilo pasivo, agresivo, el estilo asertivo. Y luego nos explica por qué ella apuesta por un determinado estilo de enseñanza, porque es más eficaz que otros. Va analizando los distintos estilos, por ejemplo, el profesor estricto y temible, la que tiene, y los inconvenientes. Y luego el profesor firme pero divertido, que es por el que apuesta ella, y explica cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes. También nos dice cómo mejorar nuestro estilo de enseñanza. Como veíamos en el índice, también le preguntó a los alumnos qué pensaban, cuáles son los factores que les llevan a tener una mala conducta en el aula. También nos habla de la clase en general, del espacio aula, de sistemas de puntos, de condición. También, como veíamos, habla de ejemplos en primaria y en secundaria. Y en general, veis, aquí ya es un ejemplo. Nos pone en una situación un buen ejemplo de cómo resolver esta situación que previamente nos ha planteado. Comentarios sobre el buen ejemplo. Luego un mal ejemplo. Cómo podemos hacer que vaya a peor. Y la comenta más adelante. Bueno, pues este libro para mí fue en su día muy útil y de vez en cuando lo vuelvo a releer para decir, mira, pues en esto es lo que estaba fallando. A lo mejor en dejar las expectativas claras, en no insistir en determinadas cosas. Así que yo recomiendo este libro si tenéis dudas sobre gestión del aula. Es muy básico, muy sencillito, con ejemplos prácticos que pasan en el aula. Así que aquí lo tenéis, se llama Rebelión en el aula, de Sue Cowley.